Llega su noticiero NCN. Buenos días, señores televidentes. Les habla Luis Sebastián Rincón, presentador del noticiero NSN, Nuestra Señora de las Nieves. Hoy analizaremos el primer capítulo de un libro muy polémico escrito por Marx y Engels, el Manifiesto Comunista, escrito el 21 de febrero de 1848. Sus autores son Karl Marx y Friedrich Engels, filósofos, intelectuales y militantes comunistas. El día de hoy hablaremos de su primer capítulo, Burgueses y Proletarios. En este capítulo se analiza el desarrollo histórico del capitalismo, el ascenso de la burguesía al poder y sus efectos sobre toda la población. Inicia con una importante frase que resume todo el capítulo. La historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Marx y Engels inician hablando de dos sociedades donde se resaltan las clases opresoras y la oprimida. En Grecia las clases opresoras eran los ciudadanos libres que tenían derechos políticos dedicados a la filosofía y a las artes. Y la clase oprimida, esclavos, quienes generaban las riquezas sin ninguna remuneración. En Roma la clase opresora se le llamaba patricios, con el poder político y económico, y la clase oprimida, plebeyos, sin riquezas y obligados a trabajar. Hacen referencia también al descubrimiento de América, españoles esclavizando a los indígenas. Tras la caída de Roma, la lucha de clases se dio de dos maneras. En el campo, los señores feudales explotando los siervos, y en la ciudad, los maestros dueños de talleres y los jornaleros que trabajaban para ellos. Para el tiempo que se escribió el libro, la lucha de clases se viene entre los burgueses y los proletarios, llamados así hasta nuestros días por aquellos que predican el comunismo. El término de burgués se origina de la Edad Media y viene de la frase que habitan los burgos, que significa vivir en las ciudades. Para poder llamarse debía tener un título que se le otorgaba por tener propiedades. La burguesía la dieron en cuatro clases: capitalista, los pequeños burgueses, y los ideólogos burgueses y las clases medias. Los capitalistas son los dueños de las riquezas, los pequeños burgueses son los caseros, tenderos y prestamistas abusadores. Los ideólogos burgueses quienes tuvieron derecho a la educación. Las clases medias son los pequeños comerciantes, artesanos y campesinos. El proletario, por su parte, se caracterizan por no tener propiedades y son la mayoría de la población. Lo único que tienen es su trabajo y es pagado por muy bajo precio. Y por último tenemos el lumpenproletariado, criminales, mendigos y vagabundos y no tienen conciencia revolucionaria y se venden al mejor postor. Análisis. Si realizamos una mirada a los avances que trajo la Revolución Industrial de 1760 y la Revolución Francesa de 1789, en cuanto a la tecnología, industria y comercio, podemos observar que es todo lo que va en contra del Manifiesto Comunista. Observemos los siguientes fragmentos del libro. La gran industria moderna suplantó la manufactura. Los industriales millonarios, jefes de ejércitos completos de trabajadores, opacaron la pequeña burguesía manufacturera. La burguesía hizo a todos los trabajadores asalariados. Las nuevas industrias ya no emplean materias primas indígenas. La burguesía ha sometido el campo a la ciudad. Las naciones bárbaras han dominado a los países agricultores. Se concentró la propiedad en un pequeño grupo de personas, los ricos. El proletariado son esclavos de los modernos que viven con la condición de hacer más rico al burgués. Estos obreros obligados a venderse diariamente como una simple mercancía y sufren por los pagos mediocres de sus burgueses. La introducción de las máquinas monoprecios del trabajador. Por consiguiente, cuanto más sencillo resulta el trabajo, más bajan los salarios. De todas las clases que actualmente se encuentran enfrentadas con la burguesía, solo el proletario es verdaderamente revolucionaria. Las leyes, la moral, la religión son para el proletariado, meros prejuicios de burgueses tras de las cuales ocultan otros intereses. Termina este capítulo con la siguiente consigna:
Los burgueses producen sus propios sepultureros con las grandes industrias. Su caída y la victoria del proletariado son igualmente inevitables. Personalmente pienso que Marx, aunque tenía la razón en la explotación de los trabajadores, se equivocaba en ir contra la industrialización del desarrollo de los países y la exportación de los productos que terminan dando más trabajo y más crecimiento económico a los países. Muchas gracias. Ese ha sido su reportaje de NSN.